El momento, la naturaleza y la magnitud de la respuesta proporcionada que haya de dar Irán lo decidirán sus fuerzas armadas. A lo largo de la historia, la nación iraní, resiliente y unida, ha soportado heridas más profundas y ha enfrentado enemigos mucho más feroces. Y esta vez también mostraremos nuestra dignidad, fortaleza y nuestra grandeza al mundo. Con el correr de los últimos 10 días de ataques brutales de Israel, organismos internacionales, entre ellos el Consejo de Seguridad y el OEA, han recibido toda la información y las advertencias necesarias. Sin embargo, ha demostrado una vez más que la denominada búsqueda de 8 décadas por prevenir la guerra y la agresión es hueca e impotente en la práctica. Presidenta, estimados colegas, la historia no olvidará estos trágicos días. Es muy descorazonador que un país amante de la paz, uno de los fundadores de las Naciones Unidas, con más de 5.000 años de cultura y civilización, una parte responsable de la Carta y del TNP y un Estado que no posee armas nucleares, haya sido objeto de ataques armados por parte de un régimen ilegítimo. Y ahora por el país principal que lo respalda, Estados Unidos. Ambos poseen millares de ojivas nucleares. Los Estados Unidos, miembro permanente de este Consejo y depositario del TNP, y por cierto, el único Estado que jamás en la historia ha utilizado armas nucleares y ha asesinado a millones de personas en 2 ciudades, ahora de nuevo ha recurrido a ejercer la fuerza de manera ilícita, a librar una guerra contra mi país, el absurdo e inventado pretexto de impedir que Irán obtenga armas nucleares. Qué ironía amarga y trágica. Presidenta, la agresión de los Estados Unidos y del régimen israelí es un quebrantamiento patente y flagrante del derecho internacional. Vulnera la norma perentoria de prohibición de agresión y los principios fundamentales consagrados en la Carta, concretamente el párrafo 4 del artículo 2, en el cual se prohíbe categóricamente la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la soberanía de cualquier Estado miembro. Este acto ilícito también viola la Carta, el Estatuto de la OEA, las resoluciones correspondientes de la Conferencia General de la OEA y las resoluciones 487 y 2231 del Consejo de Seguridad, así como el propio TNP. Colegas, si bien la representante de los Estados Unidos de América sigue profiriendo acusaciones infundadas contra Irán, la comunidad internacional conoce de sobras el historial oscuro y bien documentado de intervenciones militares y uso ilícito de la fuerza contra otros estados soberanos y el patrocinio del terrorismo por parte de los Estados Unidos en Oriente Medio y en el mundo entero. Los hechos hablan por sí solos. Todas las acusaciones lanzadas por los Estados Unidos contra Irán son infundadas, carecen de fundamento jurídico y tienen motivos políticos. Un ejemplo claro de ello es el asesinato cobarde y brutal del mártir general de división Qasem Soleimani y sus compañeros. Fue asesinado cobarde y deliberadamente mientras visitaba Irak por solicitud oficial del gobierno iraquí. Este crimen, perpetrado por las fuerzas estadounidenses bajo órdenes directas de quien en aquel entonces era presidente de los Estados Unidos de América y que ayer de nuevo se reivindicó la autoría de ese abominable crimen. El general de división Soleimani sigue siendo un héroe para nuestro pueblo y para las naciones de la región por combatir a los grupos terroristas, especialmente a Daesh. Presidenta, desde sus invasiones ilícitas en Irak y Afganistán hasta su catastrófica intervención en Libia, los Estados Unidos han ignorado la Carta de las Naciones Unidas, han resquebrajado a sociedades enteras y han desestabilizado la región durante décadas. Los pueblos de estos países siguen pagando el precio de estas políticas temerarias. Señora Presidenta, el ataque perpetrado por Israel el 13 de junio y los ataques aéreos cometidos por los Estados Unidos de América el 21 de junio no se produjeron en un vacío. Son producto directo de las acciones ilícitas y políticamente motivadas de los Estados Unidos y de sus asociados europeos, a saber, el Reino Unido, Francia y Alemania, así como la conducta sesgada del director general de la OEA. No cabe duda alguna de que los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia
3 miembros permanentes del Consejo, junto con el régimen israelí y el director general de la OEA, serán plenamente responsables de la muerte de civiles inocentes en Irán, especialmente mujeres, niños y niñas, y de la destrucción de infraestructuras civiles esenciales. Presidenta, Irán se estaba preparando para la siguiente ronda de conversaciones diplomáticas con los Estados Unidos de América, que tenía que haberse llevado a cabo el 15 de junio, cuando Israel atacó Irán justo 2 días antes de que esas conversaciones tuvieran lugar. De hecho, Israel decidió destruir la diplomacia. El denominado ofrecimiento de diplomacia no fue más que una trama engañosa para despistar a la comunidad internacional. Esta semana, mientras nuestro ministro de Relaciones Exteriores celebraba conversaciones con la Troika Europea del E3 y con la Unión Europea, los Estados Unidos decidieron destruir esa diplomacia. ¿Qué conclusión podemos sacar de esta situación? Desde la perspectiva de los países occidentales, Irán ha de regresar a la mesa de negociaciones. Pero, como lo mencionó el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, ¿cómo va a regresar Irán a algo que nunca abandonó? Señora Presidenta, el patrón es evidente. El TNP, piedra angular del régimen de no proliferación, ha sido manipulado para utilizarse como arma política. En lugar de garantizar los legítimos derechos de las partes a utilizar la energía nuclear con fines pacíficos, se ha utilizado como pretexto para cometer una agresión y para llevar a cabo actos ilícitos que amenazan los intereses supremos de mi país. Esta conducta selectiva y de doble raseros de la Junta de la OEA y del Consejo de Seguridad, que hacen la vista gorda a los ataques cometidos anteriormente por Israel contra el reactor de Osirak en Irak, así como su ataque contra instalaciones nucleares en Irak que se encuentran bajo salvaguardias de la OEA, y la agresión actual son una deshonra moral, una vergüenza política y jurídica. Esta vergüenza mancillará por siempre la credibilidad de estos organismos internacionales. Con este sesgo flagrante, no hay garantías de que otros miembros del TNP no vayan a enfrentar agresiones similares. Presidenta, durante más de 2 décadas, Israel, un régimen forajido, poseedor de armas nucleares, que se niega a sumarse al TNP pese a la resolución 477 del Consejo de Seguridad, ha promovido el discurso falso y engañoso de que Irán está a punto de obtener el arma nuclear. Sin embargo, no ha habido ni un ápice de pruebas para fundamentar esas acusaciones infundadas. Irán sistemáticamente ha entablado contactos diplomáticos de buena fe que desembocaron en el PAIC y ha acatado a carta cabal los compromisos consagrados en dicho acuerdo y la resolución 2231 del Consejo de Seguridad, con lo cual hemos demostrado el carácter eminentemente pacífico de nuestro programa nuclear. Presidenta, Irán está actuando conforme a su legítimo e inmanente derecho de legítima defensa, contemplado en el artículo 51 de la Carta. Tomaremos todas las medidas que consideremos necesarias y de las que dispongamos para proteger a nuestra población, nuestra soberanía, nuestra integridad territorial, nuestros intereses nacionales y esenciales y nuestro programa nuclear para fines pacíficos de conformidad con el derecho internacional. De nuevo, quisiera recordar a este distinguido órgano sus obligaciones jurídicas y morales. Si este Consejo y las Naciones Unidas, que fueron creados para mantener la paz y la seguridad internacionales, no actúan en este momento decisivo, perderán por siempre su credibilidad y pertinencia. Israel y los Estados Unidos de América son los principales culpables de socavar el Estado de Derecho, de minar el derecho internacional, el Estatuto de la OEA y el régimen de no proliferación. Sin embargo, el silencio, los dobles raseros y la complicidad de organizaciones internacionales y de algunos países occidentales, como Francia y el Reino Unido, son igualmente condenables. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debería actuar de inmediato en virtud del capítulo 7 de la Carta para reparar esa injusticia y esas violaciones flagrantes. Y debería hacer lo siguiente: condenar categóricamente las agresiones flagrantes, las violaciones y los crímenes abominables cometidos contra la República Islámica de Irán. Debería adoptar medidas efectivas contra los agresores y responsabilizar plenamente
de los hechos a los Estados Unidos de América del régimen israelí. Debería someter las instalaciones nucleares de Israel a las salvaguardias del organismo. Esta es una prueba histórica para el Consejo y para las Naciones Unidas en su conjunto. Todos los Estados y todos los actores responsables deben estar a la altura de esta ocasión y condenar sin ambages estos crímenes flagrantes, porque de no hacerlo, disminuirá gradualmente la aspiración misma del régimen de no proliferación y se normalizará un peligroso precedente en el cual el poderío supera al derecho y donde los principios fundamentales de la Carta son pisoteados de manera impune. Presidenta, colegas, nos encontramos en una encrucijada. Que sea pues este el momento en el que acabemos con la impunidad, el momento en el que hagamos respetar los principios sobre los cuales se creó este Consejo. Este Consejo debe actuar con contundencia. Guardar silencio será ser cómplice en estos crímenes. Si el Consejo no toma cartas en el asunto y no condena esta agresión flagrante, la mancha de complicidad permanecerá por siempre en su conciencia, al igual que sucede con el caso de Gaza. Gracias. Gracias, Irán. Tiene ahora la palabra la delegación de Israel. Gracias, Presidenta. En primer lugar, quisiera dar las gracias al secretario general. Recién hablaba en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en esta plena reunión de urgencia a petición de Irán, donde se están discutiendo las agresiones y analizando las consecuencias del bombardeo de Estados Unidos sobre las instalaciones nucleares iraníes. En este caso estaba hablando el representante de Irán y ha manifestado que la historia no olvidará estos trágicos días en este país amante de la paz y Estado que no posee armas nucleares haya sido atacado de esta manera. Lo ocurrido hoy es una mancha en la historia de las Naciones Unidas, ha manifestado el representante iraní. Exclamó que es una ironía amarga y trágica. La agresión de Estados Unidos vulnera la norma perentoria de prohibición de agresión y los principios fundamentales. Los hechos hablan por sí solos. Todas las acusaciones por parte de Estados Unidos carecen de fundamentos y tienen motivos políticos. Los Estados Unidos han ignorado la Carta de las Naciones Unidas. Los pueblos siguen pagando el precio de estas políticas temerarias, exclamó. Los ataques del 13 de junio y del 21 de junio no son casos aislados, son producto directo de las motivaciones por parte de Estados Unidos. También dijo que Irán se prepara para la ronda del 15 de junio de conversaciones con Estados Unidos y en cambio Israel decidió romper con la diplomacia en plena preparación del 15 de junio. Israel fue el que decidió romper con esa diplomacia. Irán ha de regresar a la mesa de negociaciones, dicen, pero ¿cómo va a regresar Irán a algo que nunca ha abandonado?, se cuestionó el representante de Irán. Irán está actuando en legítima defensa y tomaremos todas las medidas necesarias para proteger a nuestra población. Se deben condenar los crímenes flagrantes cometidos contra Irán. Acabemos con la inmunidad y respetemos los principios sobre los cuales se creó este Consejo, el cual debe actuar con contundencia porque el silencio es complicidad. Palabras del representante de Irán ante el Consejo de Seguridad de la ONU.